A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga, quien hoy sí se encuentra acompañándonos la mañana de este día, y quien tiene el inmenso placer de hablar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento, hoy 3 de diciembre del año 2021. Los observadores electorales de la Unión Europea fueron expulsados de Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro como represalia por las críticas plasmadas en el informe preliminar sobre las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre. La agencia Bloomberg reveló que los analistas y otros miembros del personal europeo tendrán que volar este fin de semana, luego del que el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen chavista se negó a extender sus visas. Dichos observadores tenían previsto permanecer en Venezuela hasta el 13 de diciembre, según un cronograma acordado con el CNE. A propósito, la organización no gubernamental Súmate denunció que la Sala Electoral del TSJ, o Tribunal Supremo de Justicia, confiscó la autonomía del CNE con las sentencias que anularon la elección de Freddy Superlano como nuevo gobernador de Barinas. La decisión de la Sala Electoral del TSJ produjo un daño irreparable a la mayoría de los ciudadanos electorales del estado Barinas. Con esta decisión, la Sala Electoral vulneró el derecho a elegir y ser elegido, consagrado en los artículos 3, 63, 67 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual también desconoció la soberanía popular expresada a través del voto para elegir a los órganos del poder público, la cual está garantizada en el artículo 5 constitucional, sostuvo la ONG. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó rechazó este viernes la posibilidad de crear una coalición que reúna a dirigentes que sirvieron para la intervención de partidos políticos opositores por parte del TSJ o a políticos señalados a realizar gestiones en favor de las tramas corruptas del empresario colombiano Alex Saab, quien ha sido tildado como alacranes. Claro que hay que sumar cada vez más hacia una mayor y mejor unidad, pero reducir la causa de la dispersión a su asunto de voluntad política es simplificar e ignorar el contexto. La verdadera unidad, la que desafía a la dictadura, es la unidad de propósito. Eso es lo que debemos mover, expresó en un artículo de opinión publicado en el diario El Universal de México. Por lo tanto, el ex candidato por la MUD a la gobernación del estado de Barinas, Freddy Superlano, no descartó que su esposa Aurora Silva sea la nueva aspirante opositora para la elección del próximo 9 de enero. Sin embargo, consideró que es prematuro confirmar quién será el nuevo abanderado para enfrentar al chavismo. Si existe esa posibilidad de que mi esposa sea la candidata, no descartamos ningún tipo de posibilidad en este momento, afirmó Superlano en una entrevista para Unión Radio. Sería muy prematuro confirmar quién sería el candidato. Estamos esperando, además de las acciones legales que estamos haciendo y, por supuesto, discutir, entendiendo que el proceso de postulación ya inició y que culmina el próximo lunes, aseguró. Por su parte, el rector del CNE, Roberto Picón, advirtió que el 9 de enero es una fecha complicada para que haya observación internacional en las nuevas elecciones a realizarse en Barinas. Yo creo que es una fecha complicada porque el 9 de enero buena parte de la gente está en sus fiestas de Año Nuevo o reintegrándose al trabajo. Entonces habría que ver si esa invitación pudiera ser atendida exitosamente por alguna de estas organizaciones y habría que ver si políticamente se logra que se dé una invitación, señaló en entrevista. En otras noticias, tras varios días de especulaciones, finalmente el régimen de Nicolás Maduro publicó la Gaceta Oficial
en Gaceta Oficial las resoluciones que despojan a la Gobernación del Zulia del control sobre aeropuertos y peajes. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial número 42.261 de fecha 23 de noviembre de 2021, 2 días después de que el dirigente opositor Manuel Rosales ganara en las elecciones regionales, pero se conoció apenas este jueves. Y en el trabajo de nuestros colegas de La Voz de América en Venezuela, las cifras de ONU-SIDA dan cuenta de 104.000 personas con VIH en 2020. La mayoría de los contagios son hombres entre 20 y 49 años. Pero se efectúa una pregunta: ¿cuál es la situación sanitaria de estos pacientes en medio de la pandemia? Adriana Núñez Rabascal nos tiene más información. La pandemia de coronavirus profundizó las brechas en la atención a los pacientes con VIH y dejó a un lado las campañas de prevención de la enfermedad, según reportan organizaciones defensoras de los derechos humanos. En 2020 se registraron 5.000 nuevos casos, una cifra que preocupa a los expertos. Nos está alarmando y nos está dando señales, indicadores de que hay una epidemia de VIH que está descontrolada, que requiere respuesta de forma inmediata. Y ese descontrol ha tenido consecuencias aún más peligrosas. 1.800 mujeres embarazadas tienen VIH, de las cuales apenas el 17% de estas embarazadas están recibiendo tratamiento antirretroviral. Estamos hablando de que esto está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo con esto? Sencillamente que no están siendo bien atendidas, que están abandonadas por parte del Estado, que se le están violando sus derechos, y lo peor de todo es que están naciendo niños con VIH. Organismos que dan seguimiento al VIH en Venezuela señalan que en 2016 el gobierno venezolano dejó de comprar los tratamientos antirretrovirales indispensables para vivir con la enfermedad, por lo que hoy los pacientes dependen de las medicinas que envían algunos organismos internacionales. Y en otros reportajes, el lago de Maracaibo, símbolo de la industria petrolera venezolana y motor de la economía, ahora es emblema de una tragedia ambiental. La falta de mantenimiento en PDVSA ha hecho que los derrames sean cada vez más frecuentes, como lo muestran imágenes satelitales reveladas por la NASA recientemente. Veamos. Fugas de hidrocarburos y aceites visibles desde el espacio. Las más recientes imágenes de la NASA arrojan una cruda verdad sobre el lago de Maracaibo. Lo que vemos en las imágenes satelitales es petróleo, no hay ninguna duda, no cabe ninguna duda, y es crónico. Es casi a diario. La crónica de una muerte anunciada, según especialistas a cargo de estudiar las imágenes. Lo que pasa con el lago de Maracaibo es que ya es una enfermedad crónica en la que no hay, el paciente no tiene forma de recuperarse. A finales de septiembre, un informe del Observatorio para la Tierra de la NASA alertó sobre lo que ya era un secreto a voces entre la comunidad científica: los altos niveles de contaminación de uno de los lagos más antiguos del mundo y también uno de los más ricos en petróleo. Expertos aseguran que la falta de mantenimiento por parte de PDVSA del entramado de oleoductos bajo las aguas estaría detrás de los cada vez más frecuentes derrames. Hay fallas en la estructura petrolera también, por ejemplo, fugas en oleoductos submarinos. Uno en particular que he estado siguiendo se ha roto 6 veces en los últimos 14 meses. Hay una falta de capacidad técnica y gerencial evidente. De acuerdo con cifras del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, la estatal PDVSA es la responsable de más de 800.000 barriles de petróleo vertidos al medio ambiente. Y finalizando, el manejo de los activos en Venezuela en el exterior despierta profundas diferencias en la oposición venezolana. En el informe de una comisión especial sobre la empresa Monómeros reveló una serie de irregularidades que generan rozos en la conducción política del gobierno interino de Venezuela. Escuchemos. Un sismo político en la oposición. La solución de fondo, la solución radical, es despartidizar el manejo de esos activos, que se hizo evidente con la aprobación en la Asamblea Nacional Opositora de un informe de la Comisión Especial encargada de investigar presuntas irregularidades en Monómeros, empresa colombo-venezolana que administra capital público. Lamentablemente, desde que se asumió, el gobierno interino ha sufrido de una excesiva politización en cada una de sus áreas.
situación que reaviva la intención de un sector de la oposición de reformar los estatutos sociales de Monómeros y de todas las empresas venezolanas en el exterior a fin de preservar dichos activos a través de un fideicomiso. Allí lo que hay que demostrar es la voluntad política de desprenderse de esos activos y crear las condiciones legales, el paso de los activos a este fideicomiso. Y aunque si bien existe consenso en la necesidad de reformar y auditar los procesos en el interior de estas empresas, las diferencias persisten. Que el presidente Guaidó ha planteado una reestructuración, ha planteado una auditoría externa y quien ha evitado que se haga la reestructuración y la auditoría externa es el propio comisionado de Exteriores del presidente Guaidó. Me refiero a Julio Borges. Pero Y en materia regional, representantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal calificaron como una burla al personal de la salud en Venezuela los aguinaldos y asignados por la administración de Nicolás Maduro. Otra Navidad con salarios de hambre, Navidades para los trabajadores de la salud no hay. María Ramírez, representante del sindicato, quien alegó que escasamente pueden comprar 1 kilo de arroz. Pasando a otra noticia regional, el gremio de médicos de la península de Paraguaná, Estado Falcón, protestó la mañana de este jueves 2 de diciembre en frente de los tribunales penales de Punto Fijo, Estado Falcón, ante el retardo procesal que tiene el caso de la ginecóloga Vianney Lugo, detenida en febrero del año 2020 por presunta mala praxis durante un parto donde murió un bebé. Douglas García, ginecólogo, denunció que la audiencia ha sido diferida 11 veces, lo que es una violación al debido proceso y por lo que piden celeridad, ya que creen que se trata de una injusticia, mientras que 5 venezolanos fueron capturados en Colombia en 2 operativos realizados por DIGIT y la Fiscalía mediante orden judicial. Según la información, fueron capturados en flagrancia y se estableció que todos están dedicados a la comisión de varios delitos en el norte de Santander, en Cúcuta, entre ellos la extorsión, lesiones personales, homicidio, entre otros. El resultado de esta operación, explicaron, responde a los operativos de Frente a la Vida, lo que está alineado al Plan Choque Fase 9, construyendo seguridad. Los detenidos operaban en el barrio La Parada del municipio Villa del Rosario y se llegó hasta ellos a través de labores de inteligencia. Por su parte, Funvisis registró en horas de la noche de este jueves un sismo de magnitud 3.9 en la escala de Richter en el estado Sucre. De acuerdo al informe de Funvisis, el movimiento telúrico se ubicó a 7 kilómetros al sureste de San Antonio, en Sucre, y tuvo una profundidad de 24.1 kilómetros. Y finalizando la parte nacional, el coronavirus en Venezuela registró este jueves 694 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, además de registrarse 9 fallecidos por causas asociadas a la enfermedad. A través de su cuenta en Twitter, Delcy Rodríguez indicó que el estado que presentó más casos nuevos comunitarios fue el estado Aragua, con 152 contagios y en 14 municipios, seguido de las entidades Miranda con 139, Caracas con 74 y Portuguesa con 74. En materia económica, la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Cambeseco, espera que el Viernes Negro de este año en el país sea un oxígeno para comerciantes y clientes. El presidente de la organización, Freddy Cont, afirmó que 40 centros comerciales a nivel nacional anunciaron que la celebrarían este Viernes Negro y explicó que eso es solo en los centros comerciales más grandes. Y con esta información de materia económica nos vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR
750 AM. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, Estados Unidos reanudará esta próxima semana la política que obliga a los solicitantes de asilo a operar en México por sus audiencias ante una corte de inmigración, atacando la orden de un juez federal. Funcionarios mexicanos y estadounidenses dijeron a los medios de comunicación o de prensa que los migrantes que entren en territorio estadounidense serán regresados a México a partir del lunes. Nuestros colegas de La Voz de América nos tienen más información. Activistas pro-inmigrantes rechazaron la reinstauración de los llamados protocolos de protección del migrante, anunciada hoy por el gobierno norteamericano, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México. Hay grandes riesgos, no funcionó al principio. La administración Biden reactiva el programa también conocido como Quédate en México, obligado por un fallo judicial emitido en agosto y tras acordar con el gobierno mexicano algunas condiciones. De 6 municipios en toda la frontera donde van a regresar a estas personas, estamos hablando, la última estadística que dieron, de más de 20,000. Destaca que los trámites se resolverían generalmente en 6 meses y con acceso adecuado a asesoría legal. Además, Estados Unidos ofrecerá vacunas contra el COVID-19 a todas las personas inscritas. También se compromete a trabajar con el gobierno mexicano para garantizar que haya refugios seguros. Estas familias recién llegan a la frontera buscando refugio. Estaban buscando donde quedamos y me dice toda la verga está lleno y no tenemos dinero para pagar el hotel. La noticia del nuevo acuerdo aumenta sus preocupaciones. No está bien, va, porque si es que estamos pidiendo asilo, es que nos echen para allá, va. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados informó esta mañana mediante un comunicado que no respaldan la reactivación del programa conocido como MPP, pues consideran que viola el debido proceso y no respeta el derecho a la seguridad de los solicitantes de asilo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y en otras noticias por el mundo, 10 personas, 7 soldados kurdo-iraquíes y 3 civiles murieron anoche como consecuencia de un ataque de la organización yihadista Estado Islámico en un pueblo al norte de Irak, informó este viernes el gobierno de la región autónoma del Kurdistán. Los terroristas atacaron la aldea de Hardiriji en la provincia de Ninive, muy cercana a la frontera de Kurdistán, y como resultado del brutal ataque, que tuvo como balance de forma indiscriminada a los civiles, 3 de ellos murieron y varios resultaron heridos, indicó el Ministerio de Peshmerga en el ejército kurdo iraquí en un comunicado. Y en materia deportiva, bajo la guía ofensiva de Balbino Fuenmayor, Caribes de Anzoátegui superó a los navegantes del Magallanes en el José Bernardo Pérez de Valencia, 14 carreras a 8. Desde el mismo primer episodio, la tribu se impuso en ofensiva con cuadrangular de 3 carreras de Fuenmayor. Y en otras noticias deportivas, los Memphis Grizzlies ganaron este jueves a los Oklahoma City Thunders por 77 puntos, 152-79, una gigantesca e histórica diferencia en el marcador que supone un nuevo récord en la NBA. Hasta ahora, el mayor margen de un partido de la NBA correspondía a un encuentro el 17 de diciembre de 1991. En el ataque de los Cleveland Cavaliers destrozaron a los Miami Heat por 68 puntos de diferencia. 148 culminaría ese partido a 80. Y con esta información de materia deportiva finalizamos nuestro primer compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.